Bien, buenas noches a todos. Doctor Luis Ricardo Valle Valverde, buenas noches. Es un placer tenerlo aquí por este medio. Agradecerle de antemano a través de la Junta Directiva y estoy seguro de todo ICA por los aportes que vaya a dar el día de hoy en esta disertación que usted tiene a bien apoyarnos. Voy a hacer la presentación en su caso y luego escuchamos su ponencia. El doctor es Luis Ricardo Valle Valverde, es médico especialista en medicina de emergencia y desastres. Es director ejecutivo de movilización de la Oficina General de la Defensa Nacional, la actual DIGERI. Es director general del Hospital Nacional 2 de Mayo y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. El día de hoy el doctor Ricardo Valle nos responderá la pregunta: ¿es la pandemia por COVID-19 un desastre? Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Soto. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Junta Organizadora, al doctor Julio Torres Chan como decano del Consejo Regional ICA, al doctor Franco Mío como presidente del Comité de Educación Continua, y a usted por acompañarme en la moderación. Vamos a presentar una óptica de la pandemia desde el punto de vista de gestión de riesgo. Y quisiera compartir algunas diapositivas que les tengo preparadas. No sé si podemos compartir pantalla. Por favor, ¿me pueden dar luz verde si es que tenemos pantalla compartida? Disculpen, ¿se puede ver? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se puede iniciar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta pandemia por COVID-19 realmente nos ha llevado a enfrentarlo desde distintos puntos de vista. Yo vengo a traerles un punto de vista que está desde el punto de vista organizacional de lo que es un desastre. En el abril de 2020, el Banco Mundial, a través de su directora de Políticas de Desarrollo y Alianzas, la doctora Marielka Pangestu, había manifestado lo siguiente: de que el golpe más grave a la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial lo había ocasionado este COVID, este coronavirus, que ha sobrepasado rápidamente a los sistemas de salud de todos los países, tanto los más desarrollados como los que están en vías de desarrollo, que ha producido impactos sociales y económicos a una escala sin precedentes, que es el mayor peligro que se vislumbra en los países más pobres y que para muchos países constituye una catástrofe no solamente sanitaria, sino económica y social. Cuando nosotros nos ponemos a utilizar la denominación desastre, no lo hacemos con un fin de índole político, sino solamente técnico. Y es así de que existe la denominación, la definición de desastre por muchas instituciones, muchas. Pero vamos a manifestar tres de las principales. ¿Cómo es que la define? La Federación Internacional de la Cruz Roja define al desastre como un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna seriamente el funcionamiento de la comunidad o sociedad y que causa, ojo, pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales y que desbordan la capacidad de la comunidad. Es importante señalar estos conceptos de las pérdidas humanas, económicas y que desbordan la capacidad de la comunidad. OMS también define al desastre y lo define como situaciones imprevistas que representan serias e inmediatas amenazas para la salud pública, que pone en peligro la vida y la salud en una cantidad significativa de personas y que exige acción inmediata. Está exigiendo una respuesta inmediata. La ONU también define desastre como una disrupción, una ruptura del sistema ecológico humano que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada
para abordar los efectos y funcionar con normalidad. Hasta ahí queremos resumir de que desastre se denomina a cada vez de que la capacidad de respuesta de una institución, un sistema, un país es superada. Evidentemente cada país tiene su marco legislativo, su marco legal para poder articular respuesta, y el Perú no es ajeno a ello. Para el Perú, el marco legal para la respuesta en desastres parte de la Ley de Movilización Nacional, que es la 28101, que es la ley madre. Es un concepto doctrinario en el cual el país debe de saber responder ante un desastre, ¿no? Entonces, esta ley prácticamente precisa los derechos y deberes del Estado, ¿no?, de las personas naturales y jurídicas frente a situaciones de emergencias ocasionadas por conflictos o desastres. Y la segunda ley importante en este marco legal es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el SINAGER. Por si acaso, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo no es solamente un marco organizacional del Perú, lo tienen muchos países, es como los países en el mundo responden de manera organizada ante desastres. Asimismo, esta ley de SINAGER, que es la 29664, define la gestión de riesgo como un proceso social, cuyo fin último es de la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre, y también la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. O sea, lo tenemos muy bien definido a nivel legal. Pero en todo caso, ¿qué es el SINAGER, ¿no? Este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es un sistema que responde de manera interinstitucional, de manera sinérgica, descentralizada, transversal y participativa. Tiene la función, la finalidad de poder identificar y reducir los riesgos, de tratar de minimizar sus efectos y responder, prepararse y responder ante situaciones de desastres. Cuando hablamos de una estructura articulada de SINAGER es porque no solamente respondemos de manera sectorial. El ente rector del SINAGER siempre va a ir al presidente de la cabeza, es la PCM, de manera articulada con los distintos niveles de gobierno, o sea, gobiernos regionales, provinciales, distritales, y a su vez de manera multisectorial. Todas las carteras entran a tallar, todos los sectores entran a participar, ¿no? Y por si acaso, INDECI participa en cada uno de los niveles de gobierno, regional, provincial, distrital. Como consecuencia, los alcaldes tienen que tener una participación muy activa, o los presidentes de los gobiernos regionales, una participación muy activa en la respuesta de la zona que le corresponde. Acá en el Perú, la tipificación de las emergencias y desastres existe en niveles, ¿no? Así como, por ejemplo, nosotros tenemos un evento de grandes dimensiones que sobrepasa la capacidad de respuesta, pero a nivel distrital es tipificado como nivel 1. Cuando es a nivel provincial, nivel 2, regional, nivel 3. El Perú, a consecuencia del COVID-19, ha colapsado su sistema de salud en muchas regiones del país. Cuando más de 2 regiones se comprometen, estamos hablando de un nivel nacional. Nosotros tenemos todo el nororiente comprometido y la zona sur también, ¿no? y en otras regiones en menor dimensión. Pero definitivamente tenemos gran compromiso del país afectado por COVID. Y estamos tipificándolo en un nivel 4. Para algunas personas, inclusive, en donde detectan algún grado de ayuda internacional, como pueden ser medicamentos, insumos, ventiladores, etcétera, etcétera, o inclusive recursos humanos, como parece estar sucediendo, ahora que estamos viendo las noticias que vienen de otros países, podría tratarse de un nivel 5. Pero de todas maneras, en nivel 4 o en nivel 5 estamos hablando de que tiene connotación por definición como desastre de nivel nacional, y eso es importante tenerlo en cuenta para poder sustentar la respuesta. Solamente para recordar, en las fases del desastre, que existe un antes, un durante y un después, nosotros queremos situarnos en el durante, en este momento, o sea, en la respuesta, ¿no? En las fases del desastre siempre hay una parte de preparación durante la respuesta y la parte de reconstrucción. Para hablar de la respuesta en desastres hay un concepto que tenemos que aplicarlo siempre y es bueno conocerlo, que es cómo medir la capacidad de respuesta. Entonces, la capacidad de respuesta es la capacidad operativa más la capacidad estratégica de los sistemas y organizaciones frente a un desastre. Esquemáticamente,
acá lo mostramos en el cuadro, que la capacidad de respuesta es la suma de infraestructura y equipamiento. Entendamos nosotros que la estructura de salud peruana es una estructura precaria, son hospitales muy antiguos, algunos mal equipados o no renovados, y todavía con deficiencias que puedan estar en el recurso humano, a veces, muchas veces insuficiente para la población que tiene. Cuando hablamos de competencias, que es el otro componente, nos estamos refiriendo al grado de conocimiento general específico en materia de desastres. Entonces, uno, para poder responder, tiene que tener algún grado de conocimiento y concepción de qué significa y estratégicamente cómo se maneja. Tenemos que hablar del nivel de organización. El nivel de organización es cómo es que el hospital se ha preparado para de manera estructural responder ante determinada amenaza detectada, ¿no? Entonces, habría que ver, ese es un análisis que, como les repito, se puede hacer por institución, por región, por sistema, por país. Y la capacidad estratégica que está enfocado a la gestión de la adquisición de recursos y a las políticas que se debe impartir en la respuesta. Acá, simplemente para señalar que la capacidad operativa es la capacidad instalada, la infraestructura se refiere a la planta física, al sistema de gestión, al sistema de capacitación, la competencia técnica, las destrezas de operaciones, instructores calificados, gerentes competentes, todo eso tiene que ver con la competencia técnica. Y la capacidad estratégica, como hemos mencionado, la formulación de políticas adecuadas para la respuesta y la asignación de recursos. Como hemos visto ya, el espíritu del SINAGER o el espíritu de la respuesta de un desastre debe de ser multisectorial. Entendamos de que hay eventos, como puede ser un evento pandémico, que no necesariamente llega a un desastre. Podemos tener una pandemia de dengue, por ejemplo, pero si bien es cierto, afecta a la salud individual, no colapsa un sistema de salud. En este caso, el evento pandémico por COVID-19, como mencionamos al inicio, no solamente ha colapsado nuestro país, ha colapsado los países más poderosos. Entonces, hablando de la respuesta multisectorial, todos los países tienen un sistema nacional de gestión de riesgos, lo habíamos mencionado, ¿no? Y que tiene como característica la respuesta multisectorial, situación que habría que analizar si la estamos teniendo. Estos sistemas y organismos también trabajan conjuntamente con otros sectores e instituciones, ¿no? Entre ellos el Ministerio de Salud y otras instituciones que lo conforman. El modelo de la coordinación multisectorial ofrece muchas ventajas, sobre todo para este tipo de eventos. Primero, promueve una colaboración y coordinación entre sectores clave, la cooperación interdisciplinaria, interinstitucional y la participación de las personas a las cuales van dirigidas. Quiero mencionar, por ejemplo, de que nosotros acá en el país hemos visto la formación de un comando COVID, ¿no? El comando COVID, por ejemplo, es una forma de coordinación sectorial. Este comando pretende articular los subsistemas en una respuesta organizada. Pero como ustedes pueden ver, es difícil porque en realidad cada subsistema tiene sus propias reglas de juego, su propia normatividad, su propio presupuesto, su propia forma de adquirir sus bienes y desplazarlos, ¿no? En general, ningún sector o entidad es capaz de abordar por sí solo todos los aspectos de la respuesta. ¿Qué fortalezas podemos ver del trabajo multisectorial? Mencionamos, por ejemplo, las coordinaciones para poder realizar ofertas sanitarias extrahospitalarias. A ver, cuando nosotros tenemos un evento de grandes magnitudes, todo hospital debería tener capacidad para responder mínimo un 20% de expansión de camas hospitalarias en los primeros días. Motivo por el cual es justificado ver a veces carpas o hospitales de campaña dentro de los hospitales, ¿no? Pero depende del evento, podría estar generalmente entre 3 días a 2 semanas, ¿no? ¿Y por qué no más? En realidad ese es el tiempo primero para atender a los pacientes y ir gestando otras áreas diferenciadas. La OMS recomienda tener áreas diferenciadas precisamente para tener unas áreas no contaminadas y otras áreas contaminadas, pero las disposiciones o recomendaciones de OMS no siempre pueden ser aplicables en nuestro medio. Y eso es lo que pasa cuando en países en donde la precariedad del sistema de salud no permite, y eso no tiene que ver con un tema de gestión, sino es un tema básicamente de infraestructura y equipamiento, ¿no? O sea, si yo no tengo suficiente recurso humano, materiales, infraestructura,
es un poco difícil poder organizar esto, sobre todo cuando estoy en contra del tiempo y con grande cantidad de víctimas. Sin embargo, cuando yo tengo un manejo multisectorial, yo puedo hacer uso, como en todos los países del mundo, el uso de áreas preestablecidas para poder acondicionarlas. Cuando yo quiero ampliar mi oferta sanitaria, lo puedo hacer generalmente de dos formas, que son las más conocidas. Si el país tiene capacidad para hacer hospitales de campaña, enhorabuena, es una forma, pero para eso tengo que tener grandes cantidades de hospitales para poder soportar. Hay distinta complejidad de hospitales de campaña, algunas muy simples como algunos puestos médicos de avanzada, que solamente pueden hacer identificación y selección de pacientes, y otros que tienen gran capacidad inclusive quirúrgica y de soporte ventilatorio, imagen, el laboratorio, etc. Entonces, eso es variable. Sin embargo, para que sea sostenible en el tiempo, porque los hospitales de campaña también tienen temporalidad, se pudo haber trabajado también, o se puede trabajar los ambientes preestablecidos. Después podemos detallar un poquito más al respecto. Con respecto a otra fortaleza del trabajo multisectorial, podemos mencionar las adquisiciones corporativas. Nosotros sabemos de que muy distinto es tener una compra corporativa, en donde los órganos de control, tanto Contraloría y Fiscalía, pueden estar devedores del proceso, mientras que cuando, por ejemplo, se hacen compras en todos los municipios o en todas las unidades prestadoras de salud de manera diferenciada, es más complejo poder supervisarlas. Y muchas veces se han estado viendo conceptos muy heterogéneos en las compras de productos en las municipalidades, inclusive en los hospitales. Una de las estrategias también para poder de tener mejores precios son las liquidaciones corporativas, en donde vemos muchas veces el concepto de subasta inversa. Este concepto de subasta inversa, ¿qué es lo que busca? Busca tener el mayor número de productos con el menor número de costo, y eso para los países pobres como el país realmente sería muy beneficioso. La ampliación de cobertura de salud. La ampliación de cobertura de salud es lo que se ha estado viendo a través de comando sectorial, ¿no? Que han estado coordinando con los subsistemas para poder proveer de la mejor manera cuánto recurso hospitalario puede brindarse, ¿no? Pero vemos que también tiene ciertas limitaciones porque entendamos de que existen más componentes que solo salud para poder articular. En tema seguridad, la seguridad es importante para garantizar la integridad no solamente de las instituciones hospitalarias, sino de los entes productivos como las fábricas, de los sitios donde vivimos, etcétera, etcétera. El transporte también es otra fortaleza del trabajo multisectorial. Entendamos, por ejemplo, de que cuando en algún momento se solicitó un puente aéreo, el puente aéreo no es un concepto de dominio del sector salud, es un concepto de respuesta multisectorial en donde pueden trabajar el Instituto Nacional de Defensa Civil, las Fuerzas Armadas. En otros países se ha visto un despliegue militar. ¿Por qué? Porque las fuerzas militares tienen las facilidades de despliegue rápido, sistema logístico, expansión de camiones, puentes aéreos, seguridad, entre otros. Y es importante de que si queremos asegurar la salud de nuestra población, tenemos que llegar hasta las poblaciones más vulnerables. Y nosotros hemos tenido, se acordarán, a principios de pandemia, limitaciones con el desplazamiento. Inclusive nosotros como trabajadores teníamos limitaciones o restricciones para la movilización. Imagínense desplazar recurso humano, insumos, ventiladores, combustible, oxígeno, hacia las zonas más distantes. Entonces, el trabajo multisectorial, que de alguna manera entiendo yo que tiene que haber respondido, cuando está bien organizada, tenemos una respuesta más contundente, y la contundencia nos ayuda evidentemente para responder mejor y tener más éxito o menos fracaso, como quiera mencionarse. En conclusiones de lo que acabo de mencionar, quisiera resaltar lo siguiente: que el impacto de esta pandemia está ocasionando un desastre. Yo creo que tenemos que concluir, denominar las cosas como son. No solo constituye un desastre sanitario, sino también económico y social, que la respuesta no puede darse de manera sectorial. O sea, ante un evento así, solo salud no puede responder. Se debe responder ante este y otros desastres de estas magnitudes a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es una ley que está hecha, preparada, entrenada, presupuestada para esta respuesta. Y que el conocimiento en materia de desastres contribuye a la capacidad de respuesta, que es un tema importante. Considero que
eh, para una mejor respuesta, todos los sectores tienen sus oficinas de defensa nacional y personal que estudia y se prepara y tiene experiencias en el manejo de desastres. Hasta ahí es donde quisiera dar las primeras palabras y estoy atento para sus comentarios o preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Quería hacerle de repente, preguntas mientras el público nos manda sus preguntas. En su experiencia actual, doctor, he visto una mirada al panorama nacional y dirigido a ICA. ¿Cómo observa la situación respecto a esta respuesta frente a este desastre? Bueno, la respuesta en realidad es compleja porque depende mucho básicamente de las políticas que se tengan y de la organización que se tenga. Antes de poder responder, me gustaría que cada uno empiece a hacerse un análisis de primero de cuál es la capacidad que tiene en este momento. Por ejemplo, ICA debería preguntarse cuál es su capacidad de oferta de salud. O sea, tenemos infraestructura de repente insuficiente, de repente tenemos médicos en cantidad insuficiente. ¿Cómo está nuestro primer nivel de salud? ¿No? Si es que tenemos un nivel organizacional sectorial o multisectorial para la respuesta, ¿no? Porque las cosas que se están viendo pareciera en algún momento que más depende de un nivel organizacional que del impacto solamente del COVID, ¿no? Muchos países con realidades muy similares están respondiendo de manera distinta y parece ser que no porque tengan mayor infraestructura o mejor calidad de médicos, no creo que esa sea la diferencia, sino creemos que de repente pudiera ser un mejor nivel organizacional de respuesta. Como consecuencia para la pregunta que me menciona es de que si nosotros no reparamos o no sacamos algunas conclusiones de mejora de la primera ola, lo que debiera hacer es no cometer los mismos errores para la segunda. ¿No? Y en el entendido de que, primero, tengo suficiente capacidad en hospitales, hay que hacerse la pregunta. Yo creo que cada uno tiene que poner la mano al pecho y los gestores tienen que ver, ¿me alcanza esta pregunta? La otra formulación es solo como sector salud capaz de poder responder a estos embates. Necesito tener una capacidad de expansión hospitalaria que me permita, por ejemplo, captar al primer nivel en fase inicial, darle tratamiento y monitoreo, evitar escalada y evitar que los pacientes graves, que se pongan más graves y lleguen en masa a los hospitales. ¿Son suficientes los hospitales como para poder soportar los 3 niveles de atención? ¿Son los hospitales diseñados como, por ejemplo, para hacer tamizaje inicial? Entonces, las preguntas que tenemos que formularnos, las preguntas que tenemos que formularnos primero están en función a cómo es mi diagnóstico situacional de mi capacidad, de mi estado actual como sistema de salud o como hospital o como región y formularme qué es lo que me está faltando para poder de una vez expandirlo. Porque si voy a continuar exactamente igual, difícilmente vamos a poder tener una respuesta diferenciada a la primera ola, si es que quisiéramos mencionar, digamos, hacer una división entre primera y segunda ola. Doctor, teníamos nosotros en ICA un punto de vista y quisiera ver su opinión experta respecto a la unificación de los sistemas de salud como parte de una respuesta frente a esta pandemia. ¿Hay otras experiencias en otras regiones? ¿Tiene algún tipo de conocimiento o de repente experiencia respecto a ello en una respuesta de este tipo? Voy a mencionar una experiencia de un país más chico, pero que ha tenido muy buenos resultados, que es República Dominicana. En República Dominicana hay un colega, el doctor Alejandro Mao Báez, que es un médico emergenciólogo y también intensivista, que también labora en Estados Unidos, pero ha sido el asesor presidencial en materia de COVID. Entonces, ha tenido una jerarquía muy alta y este doctor nos ha expuesto de que utilizaron
prácticamente su sistema de comando conjunto con recomendaciones sanitarias de expertos en eventos sanitarios, ¿no? En médicos, en salubristas. Y en 10 días ellos han podido estabilizar su situación de control pandémico, evidentemente con intervención temprana en primer nivel. Tienen actualmente software que recopila información y pueden hacer pueden tener datos predictivos. Y si bien es cierto, son realidades distintas, porque también estamos hablando de una cosa es manejar una población más pequeña, ¿no? Y otra cosa es manejar 30 millones, pero se está viendo que más o menos se está replicando los modelos de intervención única. El sector salud, a ver, el Ministerio de Salud, por hacer un análisis, el Ministerio de Salud tiene poder normativo, pero tiene la misma jerarquía que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, de tal manera que cada uno tiene su propia partida presupuestal, su propio reglamento, sus propias cadenas de adquisiciones. Entonces es un poco difícil articular la respuesta. Es más, estamos viendo al momento que tenemos problemas con los intercambios prestacionales, ¿no? Entonces el modelo o sistema que estamos teniendo es uno de los inconvenientes para tener una respuesta un poco homogénea a la población. Las últimas noticias parecen mostrar que hay un sesgo con respecto al tema de las entidades privadas, que en realidad no puede hacerse un análisis muy simplista, es un tema más complejo. Pero este tema, por ejemplo, de haberse tocado años anteriores y de haber habido alguna decisión, alguna respuesta algún entendimiento entre las distintas instituciones para hacer un intercambio prestacional, es posible que la respuesta hubiera sido un poquito más articulada, más homogénea. Hasta el momento estamos viendo que el Ejecutivo está tratando, bueno, manifiesta algunas intenciones de unir, por ejemplo, el sistema privado. Hasta el momento tenemos problemas con el intercambio prestacional entre salud y MINSA. Las Fuerzas Armadas también tienen ciertos problemas. Entonces, esas cositas, esos detalles que son netamente de decisiones políticas, si se hubieran manejado anteriormente, podríamos tener una mejor respuesta ante situaciones de desastres, independientemente si sea COVID o no. Doctor, hay preguntas un poco que quiero resumirlas, de repente puede haberlo entendido, el público pide. Respecto a si estamos, la respuesta del gobierno central o de repente locales o regionales, sería reforzar el primer nivel de atención para ello, pero el tema está en que digamos, ahí el sistema de salud también hay pocos recursos humanos, o sea, podemos ofrecer infraestructura, quizás material logístico, pero recursos humanos también está faltando. Entonces, la pregunta que viene es ¿qué nos está fallando en nuestro sistema? Si el primer nivel de atención no ha sido bien enfocado, como por ejemplo en El Salvador, que algunos comentarios vienen. ¿Qué opinión tiene usted respecto al futuro, en el futuro muy pronto en el país y en la región Ica? Mire, este es un tema que hay muchas posiciones, sin embargo yo quisiera más o menos resumir algunas. El tema de la respuesta no tiene que ser vista solamente como un tema hospitalario, ¿no? Las estrategias de expansión de camas hospitalarias pueden darse, como les repito, por hospitales de campaña, por adecuar instalaciones preestablecidas, como se ha hecho en todas partes del mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, acá en Argentina, en Brasil, en México, etc. Pero el tema es de que si nosotros queremos ver la pandemia como desde el punto de vista del concepto de desastre, tenemos que cambiar algunos formatos que tenemos como médicos. El médico tiene un formato de visión hospitalaria y el problema que nosotros estamos postulando y que inclusive el doctor Gotuso mencionaba, y lo mencionó el doctor Gotuso porque es un referente nacional e internacional, mencionaba de que la estrategia debería ser enfocada en el primer nivel, en la primera fase, en la fase viral, en donde tenemos que intervenir. Evidentemente, los pacientes que están llegando hacia los hospitales
están llegando entre la segunda o tercera semana en la segunda fase, en la fase inflamatoria, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay sistema de salud que soporte y si es que seguimos manteniendo una tasa muy alta de pacientes en fase inflamatoria. Entonces, el tema de construir hospitales, por ejemplo, como una vez se postuló, inclusive creo que hay un proyecto para construir 9 hospitales en el país, va a demorar. No tenemos la potencia económica que pueda tener China o que pueda tener otros países. Inclusive Estados Unidos tienen barcos de 1000 camas cada una, hospitales barcos, para poder tratar de ayudar tanto a Nueva York como a Los Ángeles, como se ha reportado, ¿no? En Barcelona, en Madrid, han utilizado los moles para poder convertirlos en infraestructuras hospitalarias. Pero ¿qué se está viendo ahí? Ahí se está viendo muchos pacientes en estadio temprano para que no progrese, para tratar de descongestionar a los hospitales. Y esa es una estrategia muy buena. Lo que pienso que debemos de tener es tener una estrategia de ampliación de oferta hospitalaria, extrahospitalaria, para ver, primero, a los pacientes en fase temprana, poder monitorizarlos y tratar de ver que escalen, número 1. Segundo, tenemos que empezar a reclutar hospital. ¿Y por qué digo que tenemos que reclutar hospital? Porque los hospitales actualmente están sufriendo no solamente colapso, sino desgaste de su personal, que otra de las recomendaciones también es el recambio del recurso humano de las áreas, porque estar sometidos a tal nivel de exposición y estrés desgasta el recurso y eso también está contemplado. Pero también hay un tercer punto que creo que todos nosotros somos conscientes. Antes de la pandemia, el sistema de salud se veía colapsado por patologías crónicas, reagudizadas o patologías agudas, no COVID. Esos pacientes no se están viendo y nos preocupa porque todos debemos de entender que quizá muchos están complicándose en sus domicilios o no están teniendo la atención del caso. Y debemos recuperar, porque nuestra atención al COVID no puede ser tampoco un evento distractor de aquellos pacientes que normalmente nos tenían saturados el sistema de salud. Quiero que se entienda de que cuando enfrentamos un desastre no solamente significa enfrentar, por ejemplo, el terremoto, el cólera, el dengue o el COVID, sino no perder la capacidad de atención a aquellos pacientes antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la estrategia debe ser nuevamente en el primer nivel, en las fases tempranas, y tratar de ir reclutando hospital. Ahora, para la intervención en las áreas extrahospitalarias de pacientes con COVID en fase viral, no se requiere médicos de mucha especialización, se requieren monitores especializados que son distintos. Permítame dar un ejemplo que creo que todos nosotros en nuestra generación lo hemos tenido. En los años 80, más o menos, en el país, se acordarán que en el interior del país, o sea, sierra, selva, inclusive en algunas zonas de costa, no teníamos suficiente recurso humano como médico para atender a la población y muchos niños y madres se morían. En ese entonces se desarrolló lo que se conoce como diagnósticos y tratamientos operacionales. Definíamos, ¿se acuerda usted? A los niños como no neumonía, neumonía grave y enfermedad muy grave, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, cuando teníamos una situación así, en ese entonces teníamos enfermera jefa de establecimiento, obstetricio técnico y en algunos casos cuando no había un sanitario, que era un personal del pueblo entrenado para medir funciones vitales, poner inyecciones, etc. Con los diagnósticos operacionales y con los tratamientos operacionales se pudo salvar muchas vidas. Evidentemente que en un desastre se entiende que va a haber un porcentaje de mortalidad. O sea, por favor, eso que quede claro. O sea, tampoco no significa que no va a haber cifras de fallecidos. Pero lo que estamos hablando es que en situaciones de desastre la visión tiene que ser ver el mayor porcentaje de pacientes atendidos con el menor número de recursos. Y cuando me refiero a esto, los pacientes en primera fase, por ejemplo, si yo elaboro un formato en donde diga que un paciente con frecuencia respiratoria mayor de 25, temperatura, o sea, que febril, con una saturación menos de 93, etcétera, etcétera, y lo parametro para una detección temprana y un monitoreo, es posible que con eso necesite no médicos especialistas, y los especialistas los reclute precisamente para los hospitales en donde van a contar con la infraestructura y equipamiento para ver las fases más graves de la enfermedad. Entonces, lo que pasa es que en primera fase, entiéndase por favor, de que los hospitales hemos soportado todo.
¿no? Eso no es echarle la culpa a nadie, simplemente sacar un diagnóstico y ver qué cosas podemos mejorar. Entonces yo pienso que si bien es cierto, hay escasez de recursos humanos porque muchos colegas, y hago mención y reconocimiento también a muchos de los colegas caídos, debemos de entender de que tenemos que empezar a reclutar hospitales y tenemos que también empezar a hacer participar a médicos sin especialidades, pero que con una rápida orientación, o sea, con un monitor capacitado, podemos manejar los pacientes en primera fase. Entonces, yo creo de que eso sí podría ocasionar una diferencia. Y lo segundo, la pregunta, ¿este modelo que se postula es replicable? Porque ningún modelo es válido si solamente vale en Lima o si solamente vale en alguna ciudad de la costa. No, el modelo tiene que ser replicable. Entonces la pregunta es si es replicable, entonces podemos usarlo. Doctor, nosotros estábamos como colegio médico, y es conocido acá en ICA, proponiendo tres niveles de atención o de contención, si se puede llamar. El primero era la contención social, que me parece que hemos empezado, creo que al revés, aquí en ICA, y quizás en otras regiones, no excluyendo Lima. Nos enfocamos en justamente la contención hospitalaria, ¿no? En el sistema de salud. Pero como usted ya nos explicó, hay toda una organización frente a un desastre que parece que entre esas coordinaciones multisectoriales eh, parece que hay cierto divorcio. Entonces, no, es una apreciación muy personal que cuando no hay una adecuada coordinación multisectorial o intersectorial, sobre todo con participación social de toda de la población en general, esto incluido comunicación y la parte preventiva, pues es parte del problema por el cual sobrepasa las capacidades sanitarias. ¿Comparte esta opinión usted? Sí, sí, doctor Soto, yo lo comparto. Yo pienso de que, por ejemplo, quién es digamos, el principal protagonista para la conducción de la respuesta, por ejemplo, en una región es el presidente regional. O sea, no es necesariamente el director de la DISA o de la IDESA. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién es el que convoca a todos los sectores? ¿Quién es el que coordina con la policía los temas de seguridad? ¿Quién es el que coordina con el ejército el tema de transporte, logístico? ¿Quién es el que coordina, por ejemplo, el despliegue, comunicaciones, flujo de agua, flujo de energía, soporte de oxígeno? Entonces, definitivamente, como sector, no somos capaces de agarrar todas las áreas. Si, Verbigracia, quisiéramos tomar un coliseo para hacer expansión hospitalaria, el sector salud no tiene capacidad para tomar ese coliseo, el gobierno regional sí lo tiene. Usamos básicamente una infraestructura con techo, de entrada y salida, punto de agua, energía. ¿Quién le va a dar seguridad a salud? No podría. ¿Quién le va a dar transporte a salud? No necesariamente. ¿Quién va a ayudar a transportar a los médicos? Los mismos médicos, ¿por qué no les brindan sistemas de transporte el mismo gobierno regional para que los médicos se desplacen? ¿Quién puede hacer adquisiciones corporativas? ¿El sector salud solamente o el gobierno regional que evidentemente tiene presupuesto destinado para ello? Además, la coordinación de la respuesta para cualquier tema que se toque, créame que es mucho más contundente, es mejor aplicada, ya no hay problemas entre los mismos sectores y aprendemos a trabajar juntos como siempre se debió hacer. Doctor, no sé si usted tiene conocimiento, pero hay algunas experiencias como acá en ICA, pero otras muy buenas, como por ejemplo en la sierra, fuera de las características que estas tengan, pero entiendo que hay mayor, digamos, comunicación intersectorial eh, y multisectorial digamos, con todas las organizaciones que llevan a esto, creo que el mejor logro en cuanto a la disminución de la morbilidad y mortalidad. Eh, Esto aunado y enfocado sobre todo a no solo el reforzamiento del sistema sanitario de cada región, sino también con apoyo de las organizaciones comunales. Eh, Tengo entendido que aquí cuando hay mejor organización y se distribuyen mejor los recursos, tanto para el sistema de salud, porque es muy integral este enfoque, está teniendo mejores resultados que otras regiones como por ejemplo en ICA, que no la tenemos al parecer.
Sí, doctor Soto. Mire, yo puedo mencionarle dos ejemplos, ¿no? Claro, uno más golpeado que otro, pero que han venido trabajando, digamos, multisectorialmente. Voy a mencionar a Cusco primero, que si bien es cierto, no es uno de los sitios más golpeados todavía, viene trabajando de manera multisectorial su respuesta. Y de tal manera que ellos utilizan el sistema de comando de incidentes, que es una estrategia, es una metodología de respuesta organizada en donde cada uno tiene un sistema de responsabilidad y función y que a cada uno le asignan funciones. Entonces cada uno sabe su tarea. Y actualmente lo único que han hecho es aplicar, digamos, lo que ya vienen trabajando al COVID. De otra manera, por ejemplo, en Trujillo están teniendo reuniones multisectoriales y las respuestas, las articulaciones de las respuestas tienden a ser mejor que en otras. Evidentemente, más allá de que sea un tema de iniciativa personal o iniciativa regional, esto debía ser más bien procedimentalmente una respuesta que ya tiene que estar preestablecida. La ley lo prevé, o sea, tenemos una base legal, una base normativa que da funciones para la respuesta. Habría que hablar con esas autoridades y hacer la pregunta, ¿no? ¿Consideran ustedes que es un desastre, no? Porque yo pienso que el primer problema es la definición. Si mucha gente no utiliza la denominación desastre, no puede activarse el sistema de movilización. Y muchas veces es posible que haya gente que le tenga temor a denominar las cosas como son. No buscamos, créanme que nosotros que tratamos de ser tecnócratas, utilizar una denominación para causar fastidio a alguna parte. No, buscamos utilizar la denominación adecuada para que puedan aplicarse las leyes, normas y procedimientos de la manera más adecuada para que con ello podamos controlar mejor el problema de la nación. Okay. Doctor, ¿qué opinión tiene respecto hacia algunas, por ejemplo, intervenciones que están haciendo como en Chile, por ejemplo, algunas vacunas que intentan ya probar respecto a esta enfermedad? La otra pregunta es desde el ámbito económico. ¿Cómo podríamos de alguna manera abordar la respuesta sanitaria respecto a esta, digamos, a este también problema económico que obviamente que es entendible que la gente está saliendo a las calles y se ve que rebasa también la capacidad de contención en algunos sectores? ¿Cómo podríamos, digamos, mejorar este tipo de enfrentamiento de respuesta, más allá de lo que ya está escrito? Bueno, la pregunta tiene varias aristas y es una pregunta compleja para cualquiera. Permítame dar algunos alcances que me parecen. Primero que nada, con respecto al tema de formulaciones de vacunas o medicamentos, voy a ser muy cauto porque primero que nada en el mundo, hasta el momento no tenemos definido tratamiento, ¿no? El primer concepto, no existe un tratamiento para ello. Lo que tenemos es, dentro de la fase inflamatoria, que es el soporte que nos va a dar los cuidados intensivos, la intervención temprana, los métodos de oxígeno-ventilación y la anticoagulación. Más allá de eso, no existe hasta el momento ningún método profiláctico, no existe, y eso debe ser categórico porque entiendo de que hay mucha comunidad que por alguna persona de repente que cree que puede ayudar, está lanzándose a nombre propio sin mayor evidencia y puede estar causando mayores problemas. Por ejemplo, a nosotros nos están llegando pacientes con diabetes mellitus descompensada en estado de cetocidosis e hiperosmolares muy graves y están teniendo altas mortalidades. Y cuando empezamos a revisar las historias y los antecedentes, parece ser que han sido inducidos por aplicaciones domiciliarias de corticoides. Situación, pienso yo, de que es muy nocivo y que deberíamos evitar o tratar de socializar con los colegas de que tengamos que ser más cautos, que no solamente por las buenas intenciones, sino tenemos que tener algún nivel de evidencia. Lo que postuló el doctor Gotuso, y menciono siempre al doctor Gotuso como referente, él dice y enfatiza lo siguiente: no existe tratamiento con algún grado de evidencia, existe más bien alguna medicación con experiencia que en otras patologías puede haber
logrado, o algunos estudios pequeños han logrado, de que se piense que haya evitado la replicación viral. Como consecuencia, por ejemplo, los estudios que menciona, como la hidroxicloroquina, la ivermectina, la citromicina, en fases tempranas, buscaría, digamos, evitarle una escalada, bajo la hipótesis de que hay una progresión viral. Sin embargo, él mismo menciona de que lo formula porque considera que son medicamentos seguros en el contexto de que en el histórico no ha habido tanto reporte de mortalidad o de complicaciones, haciendo énfasis básicamente en las arritmias por el alargamiento QT. Pero después, en cuanto a medicación, solamente está la terapia de soporte, ¿cierto? Ahora, las medidas que ha impuesto el gobierno con respecto al tema del distanciamiento social, al tema de la protección con mascarillas y el lavado de manos, sigue resultando ser, digamos, nuestra primera línea de defensa, que no es aplicable solamente en el país, sino en el mundo. La pregunta es, ¿cuánta responsabilidad tiene el gobierno o cuánta responsabilidad tiene el ciudadano de a pie en el cumplimiento de esto? ¿Y por qué digo esto? Porque tampoco no es un tema de machacar al gobierno de la responsabilidad social. O sea, no estoy diciendo de que no salgan a trabajar porque evidentemente el tema económico es muy sensible. Hay gente que hay mucha pobreza en el país. Pero la pregunta es, ¿están respetando cuando salen a buscar trabajo o a trabajar distanciamiento social, protección, digamos, con mascarillas o lavado de manos? O sea, lo que nosotros vemos en Lima es caótico porque si usted pasa por cerca de Gamarra o cerca por la avenida Grau, la policía a caballo trata de dispersar este grupo de personas y a los 3 minutos, ni siquiera a los 5, otra vez están ahí. Y cuando los aprecia, no reúnen las condiciones de seguridad. Eso es lo más alarmante. Entendamos de que de acá esto ya cambió el país y cambió el mundo y que es posible que las medidas de seguridad nos alcancen no solamente para este año, sino de repente sea una nueva forma de conducta de vida, ¿no es cierto? Entonces yo creo que más allá de la vacuna que esperamos todos que salga, debemos para, para ayudar al sector salud, la persona de a pie tiene que adquirir cierta responsabilidad en sus actos. No culpemos al sistema de salud porque es precario o porque no le salva la vida. Empecemos a hacer una mea culpa si es que yo soy responsable de que si tengo factores de riesgo y así no los tenga, no cumplo básicamente con la primera arma o de repente la única arma que tenemos que viene a ser las recomendaciones mundiales, ¿no? Muy bien, doctor. Yo creo que ha sido muy claro en sus respuestas. Agradecido de parte de la Junta Directiva del Colegio Médico Consejo Regional Noveno, nuestro decano, doctor Julio Torres Chan, del mío propio. Agradecido por sus aportes a esta conferencia y esperemos que sus recomendaciones sean bien tomadas y que haya en a nivel nacional, pues la población responda de la mejor manera y que nos unamos cada vez más y no haya muchas fricciones y mejor reflexionemos sobre esta situación que lamentablemente no reflexionamos mucho hasta que nos toca, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga algunas últimas palabras hacia el público. Eh, bueno, primero, las primeras palabras son de agradecimiento, doctor Soto, la Junta Directiva, el Comité Organizador, y yo creo que de repente una palabra de corolario es de que en los momentos más difíciles, en momentos de desastres, es cuanto más unidos tenemos que estar. Y créame que si bien es cierto, uno puede reconocer errores ajenos y errores propios, en este momento tenemos que sumar, tenemos que ser un solo cuerpo, tenemos que tratar de todos poner el hombro desde donde nos encontremos, ¿no? Y no quisiera pasar por alto el reconocimiento a los colegas que han caído en esta pandemia y el reconocimiento a las familias de los médicos que están detrás de todo ello y que saben de que y permítame hacer este así que no solamente me refiero a los médicos, sino al personal sanitario, ¿no? A todos aquellos que están comprometidos con enfrentar a esta enfermedad y que algunos han caído o están cayendo, mi reconocimiento,
La verdad que estamos muy sentidos porque muchos compañeros están cayendo, y el mensaje a seguir cuidándose, a respetar las normas de distanciamiento social, lavado de manos, y que como médicos siempre vamos a estar respondiendo a la altura de nuestro compromiso. Más bien, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, y buenas noches. Hasta esperamos tenerle una próxima oportunidad. Muy agradecido. A nombre de Muchas ICA, gracias. gracias.